¿Cuáles son tus comidas favoritas? Ya estamos, este, ¿cuáles son mis comidas favoritas? Es que yo soy de entrada universal, soy de garganta universal, pero probablemente de las tres cosas que más me gustan son los langostinos, gambas, camarones grandes, eh, el filete muy poco hecho y muy suave, y los champiñones. Entonces, en honor a mí, he inventado una brocheta de carne champiñón con un poco de cebolla en medio para que agarre juguito, pero es filete, gamba, champiñón, filete, gamba, champiñón, filete, gamba, champiñón, hasta terminar la brocheta con poquito de cebolla en medio de cada uno de ellos. Eso a la parrilla es escribir a casa. Pero no, yo soy como asiático, como me encanta la pasta, como pizza, me fascina el sushi. eh, bueno, me ofrece un asado argentino, nunca diré que no. eh, no tengo problemas yo para comer. Sobre todo parto de una base que creo que mucha gente se salta. En ningún país del mundo se comen cosas horrorosas y que sepan mal. Pueden ser extrañas y lo creo, pero que sepan mal, no, mira, tenemos más o menos genéticamente todos el mismo sentido del gusto. Hay gustos adquiridos. La cerveza es un gusto adquirido, quizás el queso azul es un gusto adquirido, pero en general los gustos humanos son estándar. Entonces, si tú vas a un país al que nunca fuiste y, y te ofrecen algo de comer, lo más seguro es que esté sabroso. Tienes que preguntar, por ejemplo, si te pica mucho, pero en África, por ejemplo, te pueden matar. En África un platillo te puede matar. Una vez me trajeron unos chiles de África que el chile habanero es para reírse. Eso es una nadería comparado con las bombas nucleares que pueden traerte de la zona francófona de África, curiosamente. Pero fuera de eso, de que ya no tendrá esto algo a lo que yo sea alérgico, como muy poco chile para ser mexicano, se considera muy malo eso. Eh, pero fuera de eso, yo a donde vaya, lo que me ofrezcan lo como, pues seguro está bueno. Seguro está bueno. Y en la mayoría de los casos, obviamente hay cosas que no te gustan, pero nada que digas tú esto es horroroso, es como comer perro muerto. No, de 5 días, sí. No, generalmente la comida está bien en todos lados. Entonces, yo nunca he tenido problemas. Y creo que he comido comida de buena parte del mundo, ¿no? Y de gastronomías muy, muy diversas. La gastronomía española es enormemente diversa. La gastronomía mexicana, cuando me dicen, ay, cocina mexicana, yo, cocina mexicana no existe. ¿Cocina de dónde? Cocina del norte del Bajío, de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz, de Yucatán, porque son cocinas radicalmente diferentes en muchísimas cosas, cada una con sus platillos, con sus aproximaciones, con sus acentos distintos, ¿no? Entonces, yo le entro a todas las gastronomías del universo, no tengo problema. Si hay que comer arepas, se comen arepas. Si hay que comer un plato paisa, una bandeja paisa, ese es uno de los grandes retos a los que me he enfrentado. Estaba yo rodeado, es colombiana la bandeja paisa, creo que sí. Sí, es colombiana. Un día que en un lugar, y estaba yo solo, además me pedí una bandeja paisa y todos los colombianos que estaban ahí me estaban mirando. A que no se la acaba. Gané.